Que Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo y mi amigo, que ya eres parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Recuerda suscribirte. Si no estás suscrito, suscríbete ahora antes de comenzar a ver el video y entonces ya estarás suscrito. Recuerda también asegurarte que la campanita, el botoncito de la campanita esté señalado para que te llegue la notificación de nuestros videos cada vez que subamos un nuevo material. Hoy vamos a entrar en un tema bien importante, porque la Iglesia Católica ha usado el testimonio de los llamados padres de la Iglesia para poder apoyar sus doctrinas y sus prácticas. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de estos hermanos antiguos, que son desde el siglo I hasta el siglo IV. Gloria sea al Señor. Y vamos a ver cómo la Iglesia Católica ha usado estos hermanos de la fe para construir una falacia. ¿Por qué razón? Porque ellos tan solo toman una partecita de lo que ellos dicen, pero no toman toda su doctrina como tal. Si vemos, por ejemplo, vamos a comenzar primeramente, déjenme pues aclararles algo. Yo particularmente no les recomiendo el estudio de los padres de la iglesia. ¿Por qué no se los recomiendo? Porque la gran inmensa mayoría de ellos tenía una confusión doctrinal muy fuerte. Vamos a entender esto. Aunque la iglesia del primer siglo era una iglesia en fe muy viva y en doctrina también, pero al mismo tiempo, de manera especial, sus líderes tenían una presión muy fuerte para poder entender todos los misterios de Dios y poder aclarar todas las grandes cantidades de discordia doctrinal que existía entre las iglesias. Doctrinalmente no ha existido una iglesia mejor que la primera iglesia. Ahora, tampoco han existido líderes espirituales con más presión que estos primeros obispos y que estos primeros líderes de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo quería entender qué cosa era Cristo, qué era el cristianismo, cómo se debía pues hacer las cosas en el cristianismo, y ya los apóstoles no estaban. Nosotros vemos en la propia escritura como Pablo muchas veces tenía que una y otra vez escribir no solo una carta, sino dos a la misma iglesia para que ellos comprendieran bien cómo se hacían las cosas. ¿Por qué? Porque realmente había mucha confusión doctrinal. Entonces la gente querían saber, tenían muchas preguntas. Y ya los apóstoles no estaban. Y había mucha apostasía comenzando a entrar dentro de la iglesia. Entonces estos primeros líderes espirituales, estos primeros obispos, estos primeros pastores que existieron en aquella época, tenían una gran presión espiritual. Tenían la presión de tener la responsabilidad de continuar con las enseñanzas de los apóstoles y también a la misma vez de responder una cantidad de dudas tremendas que había sobre ciertos y determinados puntos doctrinales y a la misma vez luchar contra las herejías. Entonces, en esta lucha espiritual que tenían estos hermanos, muchas veces llegó confusión doctrinal a sus vidas. Y ves que muchos padres de la iglesia anduvieron muchas veces en doctrinas que no eran del todo correctas. Pero primeramente hay que comprender algo, que la Iglesia Católica solo toma partecita de los discursos de ellos. Y hay que comprender otra cosa muy importante. Es posible
que gran parte de los escritos que supuestamente apoyan al catolicismo hayan sido literalmente falsificados por la Iglesia Católica. Porque todos aparecieron después de la Reforma. Después de la Reforma comenzaron a aparecer todas aquellas cartas de los apóstoles, de los padres apostólicos que digan. Todos aquellos escritos de los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia, comenzaron a aparecer. En los años 1800, cuando la Iglesia evangélica tenía una fuerza tremenda, la Iglesia cristiana tenía una fuerza tremenda, también se comenzaron a hacer grandes descubrimientos sobre escritos de estos supuestos padres de la Iglesia. Entonces, en primer lugar, no hay una certeza completa de que todos los escritos sean reales. Yo no estoy diciendo que todos sean falsos. Nunca he dicho eso. Sino que estoy diciendo que no hay una certeza de que todos sean reales. Entonces, realmente yo no recomiendo su estudio. No recomiendo su estudio. Más bien recomiendo el estudio de la Escritura. Pero, como a los católicos les encanta sacar renglones, oraciones nada más, de todo lo que dijeron aquellos hermanos, vamos hoy a estudiar un poquito para que nos demos cuenta un poco de cómo han sido tergiversadas, mal usadas y abusadas las palabras de estos padres de la Iglesia. Bien, primeramente vamos a ver que el primero de ellos, San Justino mártir, primeramente es uno de los que más se usa para apoyar lo que es la doctrina de la transustanciación. ¿Por qué razón? Porque él habló muy categóricamente acerca de que realmente la carne y la sangre eran reales. Ahora, Justino, yo no digo en ningún momento que haya sido un mal cristiano, pero sí fue alguien de mucha confusión espiritual. Sí fue un mártir, se lo echaron a los leones, pero hay que comprender algo. En aquella época te echaban a los leones por tu ser cristiano, no por tu practicar sana doctrina. Si tú eras cristiano, tú practicaras sana o no sana doctrina, te iban a echar a los leones, te iban a matar. ¿Amén? Entonces, Justino era un hombre, era un filósofo y estaba lleno de ideas bien estrambólicas, como por ejemplo, él decía que Cristo era igual a los ángeles y decía que hay dos dioses. No que la Trinidad consta de tres personas, sino que hay dos dioses y dos señores. Él proclamaba el Padre como un Dios, el verdadero Dios supremo, y un Dios Hijo que había salido del Padre, pero que era inferior y que estaba a la misma par de los ángeles. Vamos a leer un poquito lo que él dijo para que entiendan. Dice: yo te persuadiré, desde que tú has entendido las escrituras de la verdad, de que hay y se dice que existe otro Dios y Señor, subordinado al Hacedor de todo, quien es llamado ángel, porque él anuncia a los hombres cualquier cosa que el Hacedor de todo, sobre quien no hay otro Dios, desea decirle a ellos. Continúa diciendo: nosotros confesamos que somos ateos en lo que se refiere a los dioses, pero no con respecto al más grande verdadero Dios, el Padre de la justicia y la templanza y de todas las virtudes, quien es libre de toda impureza, pero él y el Hijo, quien proviene de él, y nos enseñó estas cosas, y la hueste de los otros ángeles buenos que le siguen y que son similares a él y al espíritu profético, nosotros veneramos y rendimos homenaje. Como ves, Justino no solo hablaba
de que la Santa Cena es real carne y real sangre, sino también hablaba un montón de cosas más que estaba muy equivocado y muy perdido respecto a qué es Dios y quién es Cristo. Porque él pensaba que Cristo, y perdón si oye algún sonido, es la silla que está sonando cuando me muevo. Él entendía que Cristo era igual a los ángeles y que Dios el Padre era el que estaba por encima de todos. Amén. Y nosotros comprendemos de que no es así, de que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. Que aunque el mismo Cristo dice que el Padre está por encima de él, porque de él procede, pero él es Dios mismo igual que el Padre. No hay una diferencia de rango y de manera especial, Cristo no está a la misma par de los ángeles. Amén. Entonces él no llama al Espíritu Santo como una de las personas de la Trinidad, sino que lo llama el Espíritu profético. Es decir, él tenía una teología más o menos parecida a los testigos de Jehová. Era bien similar la teología de Justino Mártir, el que la Iglesia Católica usa para apoyar la doctrina de la transubstanciación. Él tenía una teoría bien parecida a los testigos de Jehová. Dios es el Padre, el Hijo es un ángel y el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, es decir, el poder activo de Dios. Es lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Entonces vemos aquí claramente cómo Justino Mártir tenía grandes problemas doctrinales. Entonces, amigo católico, cuando tú quieras usar los textos que él habló sobre la transubstanciación, es decir, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, también léete estos textos de él, para que entiendas de que era un hombre que tenía gran confusión teológica en sus vidas, era un testigo de Jehová primitivo. Así que tú, amigo católico, tanto que no te gustan los testigos de Jehová, pues la Iglesia Católica usa de base doctrinal a un testigo de Jehová. Alguien que creía que Dios era el Padre y el Hijo era igual a los ángeles y el Espíritu Santo era simplemente el espíritu de profecía. Es decir, era la palabra activa de Dios, la fuerza activa de Dios, como mismo dicen los testigos de Jehová. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a entender que la transubstanciación fue aprobado en el Concilio de Trento. Es decir, la transubstanciación no es algo que se practicó desde Justino Mártir hasta esta época, sino que fue algo que tuvo que aprobar el Concilio de Trento en los años 1545. Ahora, ¿para qué sale el Concilio de Trento? ¿Para qué? Simplemente para contrarrestar la Reforma. Martín Lutero y los reformistas habían literalmente descubierto los errores doctrinales del catolicismo y ellos tenían que rápidamente hacer algo para oficializar esos errores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Hicieron el Concilio de Trento y entonces aprobaron la doctrina de la transubstanciación. Así que no es algo que viene desde Justino Mártir. Justino Mártir habló algo sobre ello, pero la Iglesia consideró que Justino Mártir estaba equivocado. Porque si la Iglesia no hubiese considerado que estaba equivocado, hubiese seguido practicando sus doctrinas y por lo tanto la transubstanciación no se hubiese tenido que haber aprobado en el Concilio de Trento. Ahora tú me dirás que en la Iglesia primitiva habían dos discusiones doctrinales, como por ejemplo la Trinidad. Entonces la Trinidad no es una doctrina que practicó siempre la Iglesia, porque también se confirmó en los concilios. Tú me dirás eso. Ahora, déjame decirte algo, déjame aclararte algo. Es importante que separes lo que es doctrina teológica y doctrina práctica. ¿Ok? Son dos cosas completamente diferentes. Las doctrinas teológicas, como por ejemplo los eventos escatológicos o comprender la naturaleza de Dios,
es algo que siempre van a haber discusiones. Inclusive hoy en día siguen las discusiones respecto a la Trinidad. Siguen las discusiones respecto a la Trinidad. Y unos ponen unos argumentos, otros ponen el otro, por supuesto. Yo estoy 100% seguro que Dios es un Dios trino. Pero muchos no lo están. Entonces, son cosas que son difíciles de entender. Ahora, la doctrina práctica, lo que son los sacramentos, la cosa práctica, la fe práctica, eso no tiene discusión. Siempre la iglesia ha orado, siempre la iglesia ha ayunado, siempre la iglesia se ha bautizado. Amén. Siempre la iglesia ha practicado la Santa Cena. Así que ese siempre está diciendo que se haya aprobado la transubstanciación en el Concilio de Trento, está diciendo que la doctrina de la transubstanciación no era una doctrina practicada por la iglesia, sino que a partir del Concilio de Trento se hizo ley. Se hizo ley. ¿Por qué razón? Porque nace la Reforma y comienza la gente a darse cuenta de que todo lo que se hacía en la Iglesia Católica, como esa misma doctrina de la real presencia de Cristo en la Eucaristía, realmente no tenía base. Entonces ellos tuvieron que hacer un concilio para que entonces, como no tenía base en la palabra del Señor, tuviera base en el magisterio de la Iglesia. Tuvieron que hacerle la base. ¿Amén? Por eso es que queda probado que la transubstanciación no era una doctrina probada en la iglesia, sino que simplemente una doctrina impuesta. Que mientras que los cristianos no leyeron la Escritura, no se dieron cuenta de que estaba errada. Pero cuando Martín Lutero y la Reforma ponen en manos de la gente la Escritura y la gente lee, dice, espere, esto no es lo que dice la Biblia. Ellos se reúnen desesperados y dicen, ok, si no es lo que dice la Biblia, lo tiene que decir el magisterio de la iglesia, lo tiene que decir la tradición. Y ellos mismos autoaprobaron esa tradición que no era tradición, porque la aprobaron ellos, no la recibieron. Amén. Pero vamos a hablar de manera especial de un padre de la iglesia muy usado por el catolicismo, y es de San Agustín. Gloria sea al Señor. Amén. Agustín de Hipona o San Agustín, aunque los católicos lo usan muchísimo y ciertamente dijo algunas cosas que se pueden tomar como un apoyo a las doctrinas católicas. Realmente San Agustín fue un profundo anticatólico. Un profundo anticatólico. Y cuando digo anticatólico no digo anti-iglesia católica. Porque entiéndase algo. San Agustín fue uno de los defensores de la palabra católica. Y los católicos lo sacan por referencia, pero no estudian por qué fue que él usó la palabra católica. Él usó la palabra católica no para decir que la iglesia católica era la iglesia de Roma, sino por todo el contrario, para decir que la iglesia estaba en todas partes, que no era una organización, que no era una institución, Gloria sea al Señor. En lo que yo no estoy de acuerdo con él, y hay que entender que él era un hombre del siglo IV, es decir, era un hombre que había aprendido ya del catolicismo. Él dijo que si los niños no se bautizaban, iban al infierno, iban a la condenación, pero una condenación leve. Es decir, los bebés llorando chiquititos, ¡wow!, un poquito de fuego nada más les caía. Amén. Pero entendamos algo, él era un hombre que estaba adoctrinado en esas cosas. Ahora, sí tenía mucho de Dios y sí, el hombre sí conocía mucho de la fe. Y vamos hoy a estudiar cómo él era un profundo anticatólico. Es más, si San Agustín viviera en estos tiempos, fuera un predicador de eso que se convirtieran millones de católicos con él. ¿Por qué razón? Porque él habló en contra de las doctrinas católicas por completo. Vamos a ver que primeramente
primeramente, San Agustín fue defensor de la salvación solo por gracia. Solo por gracia. Él contradecía lo que se llama el pelagianismo. Que el pelagianismo, que es lo que abunda en la Iglesia Católica y es en lo que se basa la Iglesia Católica, es la salvación por obras. Es decir, las personas tienen que hacer obras, tienen que cumplir sacramentos, tienen que hacer cosas para salvarse. Ahora, ¿qué decía San Agustín? Que el amor de Dios es gratuito y la salvación para él no era un merecimiento del hombre por sus buenas obras, sino pura gracia. Pura gracia. Gloria sea el Señor. Es decir, pura gracia. Él era un Martín Lutero del pasado. Gracia y solo gracia. Para San Agustín era la salvación. Gracia y solo gracia. Ahora vamos a leer algunos de los escritos que él tiene, que yo los enumeré aquí en un documento, los puse aquí en un documento, porque él fue uno de los que más escribió. Entonces me he pasado días y días estudiando sus escritos, gloria sea al Señor. Y aquí les traje algunos que están, pero tremendos. Voy a tener que echarle grasa aquí a la silla esta. Ok, tremendo. Bien, déjenme leerle, porque esto les va a encantar, mis hermanos en Cristo, y a los amigos católicos no les va a gustar mucho, pero Dios quiere y les alumbre la mente y el corazón. La cuestión, primeramente, él está discutiendo dónde es que está la iglesia, porque la iglesia estaba teniendo un cisma. La iglesia estaba teniendo un cisma y parte de la iglesia del norte de África decían que realmente ellos eran la iglesia. Y antes de comenzar a leer esto, déjame hacerte entender esto bien. Esta iglesia del norte de África predicaba que el que no se bautizara en ellos no era cristiano. Que el que no fuera parte de ellos no era cristiano. Es decir, esta iglesia del norte de África actuaba como actúa la iglesia católica. Entonces San Agustín sale en defensa de lo que es de verdad la iglesia. Ahora, ya conociendo esto, vamos a comenzar. Dice, para darte más datos, esta iglesia a la cual él estaba combatiendo eran los donatistas. Para darte un poco de más datos, por si quieres después hacer tus búsquedas. Bien, dice, la cuestión que se debate entre nosotros es ver dónde está la iglesia. Fíjate que habla de dónde está, en qué lugar está. Está hablando del lugar, dónde está. Si en nosotros o en ellos, es decir, los donatistas. La iglesia es una solamente, a la que nuestros antepasados llamaron católica. Y tú puedes decir, mira, dijo católica. Momento, vamos a seguir leyendo. Para demostrar por el solo nombre que está en todas partes. Es decir, le estaba queriendo decirle a los donatistas, ey, la iglesia de Cristo no está en un solo lugar. Es decir, no está en Roma. Amén. Es lo que significa en griego la expresión, trae muchas letras en griego, K-A-Y, un signo extraño, L-O-N. Pero esta iglesia es el cuerpo de Cristo, como dice el apóstol, en favor de su cuerpo que es la iglesia, de donde resulta claro que todo el que no se encuentra entre los miembros de Cristo no puede tener la salvación de Cristo. Ahora bien, los miembros de Cristo se unen entre sí mediante la caridad de la unidad, es decir, el amor. Y por la misma están vinculados a su cabeza, que es Cristo Jesús. San Agustín no creía que la iglesia estaba en un solo lugar, sino que la formamos todos los creyentes que estábamos unidos. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Gloria sea el Señor. Amén. Y claro, una vez él dijo, cuando Roma habla, ya todo está dicho, pero lo dijo por la gran elocuencia que tenía el obispo de Roma, que logró poner
de acuerdo, es decir, logró solucionar una disputa que había entre dos iglesias. Amén. Por eso él dijo esto. Ahora, miren lo que está diciendo. Miren lo que está diciendo. Que la iglesia es católica porque está en todas partes. ¿Por qué? Porque los donatistas pensaban que ellos eran solamente la iglesia y que la iglesia estaba en su lugar. Es decir, que los demás podían ser parte de la iglesia, pero la iglesia estaba allí. Lo mismo que hacen hoy los católicos, que la iglesia es Roma. San Agustín decía que no, que la iglesia era católica. ¿Por qué era católica? Porque no era ni romana, ni griega, ni africana, era universal. Y la formaban todos los creyentes en Cristo, que éramos unidos por el vínculo perfecto que es el amor. Dice, de esta suerte, todo lo que se dice de Cristo se refiere a Él como cabeza y cuerpo. La cabeza es el mismo unigénito Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, Salvador de su cuerpo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Su cuerpo es la iglesia, de la cual se dice, a fin de presentarse así una iglesia gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante. Continúa él. Entre nosotros y los donatistas se ventila la cuestión de dónde está este cuerpo. Esto es, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué es pues lo que tenemos que hacer? ¿La hemos de buscar en nuestras palabras o en las palabras de su cabeza, nuestro Señor Jesucristo? Yo pienso que debemos de buscarla más bien en las palabras de aquel que es la verdad y conoce perfectamente a su cuerpo, pues el Señor conoce a los que son suyos. Miren aquí un hombre 100% bíblico. Él decía, vamos a buscar la iglesia en nuestras palabras, es decir, en las tradiciones, en lo que nosotros pensamos. No, busquémoslos en las palabras de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo porque este hombre era profundamente evangélico, con sus exenciones, por supuesto, considerando que era un hombre adoctrinado por Roma. Ahora, sabía lo que estaba hablando y era un hombre evangélico. Los católicos se van a enfurecer, pero muchos van a abrir los ojos en el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo, esto se pone mejor. Dice, pero como había empezado a decir, dejemos ya de escuchar, tú dices esto, yo digo esto, otro, y digamos, esto dice el Señor. Ciertamente hay libros del Señor cuya autoridad aceptamos unos y otros, ante la cual unos y otros cedemos, a la cual uno y otros servimos. Busquemos en ellos la iglesia, discutamos nuestra causa apoyándonos en ellos. Está hablando de la escritura, vamos a ver que lo va a seguir diciendo. Fíjense que él dice que ellos servían a la Biblia, que la Iglesia Católica dice que la Iglesia está por encima de la Biblia, dice a la cual uno y otros servimos. Dice, sigue abajo, dice, vamos pues a dejar a un lado las acusaciones que mutuamente nos estamos lanzando, no tomadas precisamente de los libros divinos canónicos, sino de otra parte. Y de esa otra parte, amigo católico, es que se basa tu fe. De esa otra parte es que se basa tu Iglesia Católica Romana. De esa otra parte es que se basa en las falsas doctrinas del purgatorio y todas las falsas doctrinas de toda la religión romana. De esa otra parte. Pero este hombre, San Agustín, a pesar de ser un hombre adoctrinado ya en el catolicismo, dice claramente que donde hay que buscar a la iglesia de Cristo no es en la misma iglesia, no es en los padres de la iglesia,
No es en los concilios, no es en los libros apócrifos, no es en los libros deuterocanónicos, es en los libros divinos canónicos. ¡Guau! Créame, cuando yo comencé a leer esto, se me salieron los ojos y dije, Padre de misericordia, cuán engañado está ese pueblo católico, cuánta pena siento, Señor. Y no lo digo despreciativamente, lo digo realmente en el amor de Cristo. Cuánta pena siento. Mira que esa iglesia católica les engaña y lo miente. En realidad es la gran ramera, no hay ninguna duda de eso. Ni la más mínima duda, es mentirosa, es embustera, es engañadora. Es engañadora. ¿Quién podrá enumerar todas las herejías de cada uno de los pueblos? Ahora bien, si la iglesia de Cristo fue señalada presente en todos los pueblos por los testimonios divinos y ciertísimos de las escrituras canónicas. Fíjense que este hombre, a pesar de ser un católico, yo no digo que no sea un católico, era católico, pero era un católico de la escritura, no era un católico de los libros apócrifos. No era un católico de las doctrinas de hombres. No era un católico de los libros deuterocanónicos. Era un católico bíblico. Era un católico bíblico. Este hombre hubiese sido evangélico de hueso colorado. Y vuelvo y repito, es claro que su doctrina era católica. Es claro que él pensaba como un católico. ¿Por qué razón? Porque estaba adoctrinado como un católico, pero era un católico bíblico. Era un católico bíblico. Era un católico bíblico. No era como tú, amigo católico, que crees más en lo que dice el Papa o en lo que dice un hombre que en lo que dice la Escritura. Este hombre creía en lo que dice la Escritura y hablaba de los libros canónicos. Fíjate amigo en Cristo, fíjate amigo católico, que él acentúa bien eso, canónico. No te salgas del canon, no te salgas del canon. Los libros deuterocanónicos, ya lo dice, son deuterocanónicos, no están en el canon. Dice, pero los maldicientes tantas veces cambian muchos textos aplicándolos a quienes o a los que les place. Igualmente a muchos otros que para ejercitar las mentes racionales aparecen en lenguaje figurado y oscuro, se les considera recorriendo a imágenes enigmáticas o de sentido ambiguo, como en armonía o al servicio de una interpretación errónea. Por eso de antemano digo y propongo que escojamos algunos textos claros y manifiestos, pues si estos no se encontrasen en las divinas escrituras, no habría manera de sacar a luz lo encerrado ni de esclarecer lo oscuro. Y estoy viendo a la iglesia católica. La iglesia católica era como estos donatistas. Era como los donatistas. ¿Por qué razón? Porque siempre para sus doctrinas usan textos oscuros. Él mismo habla de imágenes enigmáticas. No, María es el arca del pacto. ¿Dónde dice eso? No, María es la mujer que huyó al desierto. ¿Dónde dice eso? Ah, pero habla de un arca. Ah, pero habla de una mujer. Es lo mismo que él está diciendo. Dice, aparecen en lenguaje figurado. Es lo que hablan. Ustedes siempre, amigos católicos y la iglesia, ustedes no. Porque ustedes hablan lo que simplemente leen en las páginas católicas. Porque ni les predican de esto. Esto ustedes lo leen en internet. Gloria sea al Señor, amén. Ahora, ¿qué es lo que habla la iglesia católica siempre en sentido figurado? María es la mujer de Génesis. Sentido figurado. María es la mujer que huyó al desierto. Sentido figurado. La Biblia jamás dice nada de eso. Sentido figurado. Jesús nunca dijo, mi madre es la Eva. No, él no dijo eso. Pablo no dijo tampoco acerca de María, ni Juan, nadie, ni Pedro. Pero
Sentido figurado. María es la que huyó al desierto. Sentido figurado. ¿Dice eso la Biblia? No lo dice tampoco. No lo dice. No lo dice. Sentido figurado. Todo lo que habla la Iglesia Católica es sentido figurado. El purgatorio está en la Biblia. Porque dice la Biblia que te entregará al alguacil y el alguacil es juez y no saldrá ahí hasta que pagues el último denario. ¿Qué tiene que ver eso con el purgatorio? Sentido figurado. Ahora, San Agustín era un hombre que su fe lo regía el texto claro. El texto claro. No la imaginación ni el sentido figurado. El texto claro. También se hace preciso, él continúa, también se hace preciso dejar a un lado entre tanto los pasajes oscuros y ocultos bajo figuras que pueden ser interpretadas a favor nuestro o de ellos. Corresponde a los hombres perspicaces dilucidar y discernir cuál es la interpretación más probable de estos pasajes, pero no queremos, en una causa que afecta a los pueblos, encomendar nuestra discusión a la rivalidad de semejantes ingenios. Es decir, él estaba diciendo lo que siempre digo, y lo digo en un video y tras otro. La fe no es algo complicado. Cuando a ti en tu iglesia, sea católica, sea evangélica, te enseñan cosas demasiado complicadas, me están mintiendo. Me están mintiendo, porque la fe es para que tú la entiendas. La palabra del Señor dice que para nosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos. La fe es para que tú la entiendas, para que tú y yo la comprendamos y la dominemos. No para que sea algo que sea todo en sentido figurado. Así le hablaba el Señor a los que no se iban a salvar en parábolas. Pero a sus discípulos le hablaba directamente. Cuando el cura, el papa, un pastor, quien sea, te empiece a hablar siempre en metáforas y cosas así, deséchalo, que te está engañando. Porque la fe es clara y es directa. Y concuerdo en todos estos puntos con San Agustín. Ojalá los católicos fueran como este hombre, ya se hubieran convertido ya. Católico, si tú haces lo que dice este hombre, que según tú es un padre de la iglesia, ya tú te hubieses convertido ya. Porque no estuvieras pensando que María es la Eva, no lo dice. No estuvieras pensando que es la del desierto, no lo dice. No estarías pensando que los hermanos de Jesús eran primos, no lo dice. ¿Tú crees en lo que no dice? Yo creo que tú lees la Biblia y dices, bueno, esto no lo dice la Biblia, lo puedo creer. San Agustín decía que no, que hay que creer lo que ella dice. Así nadie de nosotros puede dudar que en el arca de Noé, dejando a un lado la verdad histórica de los acontecimientos, es decir, que muriendo los pecadores, se salvó del diluvio a la familia de un justo, estaba figurada también la iglesia. Esto parecería una conjetura ingeniosa si el apóstol Pedro no lo hubiese dicho en su carta. Pero si alguno de nosotros afirma cosas que no dijo él, que la razón de haber estado allí toda clase de animales fue porque anunciaba de antemano que la iglesia había de estar en todos los pueblos, quizás a los donatistas les pareciera otra cosa y quisieran interpretarlo de diferente manera. Igualmente, si ellos interpretaran a su manera algún pasaje oscuro y dudoso y nosotros pensáramos que allí se indica otra cosa que nos favorece a nosotros, ¿a dónde iríamos a parar con este sistema? ¡Pum! 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 ¡Golpe para la Iglesia Católica! Ha caído la Iglesia Católica. Cuenta de protección. 1, 2. ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! Tremendo. Esta era la iglesia de los primeros siglos. Ya católica. Pero todavía el diablo no había podido arrancar por completo la verdad. Fíjense que dice, déjese de alegorías. Sí, el arca de Noé es representación de la iglesia porque Pedro lo dijo.
Pedro lo dijo en su carta. Amén. Cuando estaba hablando del bautismo. Gloria sea al Señor. Pero Pedro no dijo que los animales que habían dentro era porque habían de venir personas de muchos pueblos. No usen alegorías que no dice la palabra. La misma palabra de Dios dice: no penséis más de lo que está escrito. Este hombre era un católico porque no le quedaba otro remedio. Era la era católica. Pero este hombre pensaba igual que Martín Lutero. Este hombre pensaba igual que yo y pensaba igual que todos los evangélicos. Biblia, Biblia, Biblia. Gracias, Biblia, Biblia, Biblia. La iglesia es católica, es universal, está en todos los pueblos. No es algo de uno solo. No está en un solo lugar. Esa no es la iglesia. ¿Y dónde hay que buscar la iglesia? En la Biblia. En la Biblia. Escucha lo que dice él. Dice: en efecto, cierto obispo suyo, es decir, un obispo de esta iglesia, en un sermón que según hemos oído, predicó aquí en Hipona al pueblo, dijo que la misma arca de Noé había sido embriagada por dentro para que no se escapara el agua que tenía, y también por fuera para no dejar entrar el agua, dejar entrar la ajena. Hizo servirse de esta interpretación para sostener que ni el bautismo podía salir de la iglesia, ni ser aceptado si se daba fuera de ella. Escucha esto, que ahora San Agustín va a rebatir esto. Y esto es algo, los católicos de verdad, realmente se volvieron donatistas. Se volvieron donatistas los católicos. Porque eso es lo que dice la Iglesia Católica, que fuera de ella no hay salvación. Porque habla de institución. Fíjense, quiso servirse de esta interpretación para sostener que ni el bautismo podía salir de la iglesia, ni ser aceptado si se daba fuera de ella. Le pareció que decía algo y los que le escuchaban le clamaron gustosos, como siempre ocurre en la apostasía. No solo en la iglesia católica, en las iglesias que son de cortes neoevangélicas, sabe que a la gente le gusta aplaudir todo lo que es apóstata, todo lo que es apóstata, todo lo que es oscuro, lo aplauden, pero muchas veces la palabra de Dios, entonces no la aplauden. Dice: le clamaron gustosos sin reflexionar atentamente sobre lo que habían oído. Es lo que les aconsejo siempre. Escuchen las cosas, medítenlas, escudriñenlas. Por eso Rafael los engaña. Por eso Rafael los engaña. Así no advirtieron cómo era fácil que no puede suceder que la ensambladura de la madera admite el agua de afuera si no deja salir la de adentro. Y a su vez, que si deja salir la de adentro es natural, admita también la de afuera. Pero admitido que fuera verdad lo que él dice del casco del barco, ¿quién me impediría a mí dar otra interpretación si pudiera sobre el arca embriagada por ambas partes, de suerte que fuera incierto la cual de las dos interpretaciones o aún alguna tercera fuera verdadera? Tampoco es absurdo afirmar que tenga más probabilidad que la brea como un adhesivo fortísimo y tan ardiente. Esta significaba la caridad, el amor. ¿Por medio de qué? Sino por medio de la ardentísima caridad, es decir, el amor. Acontece lo que dice el Salmo: mi alma está herida a ti, como está mandado que la tengamos todos recíprocamente y con todo. Por eso el arca está embriagada por dentro y por fuera. Y también, dado que está escrito, todo lo tolera. La misma fuerza de la tolerancia, tenaz, defensora de la unidad, está significado por la brea, con lo que está embardunada por dentro y por fuera, precisamente para indicarnos
que por dentro y por fuera hay que tolerar a los malos a fin que no se disuelva la ensambladura de paz. Fíjense que los donatistas eran personas de somos nosotros y fuera de nosotros no hay salvación. Es decir, la iglesia es una institución. Pero San Agustín pensaba diferente. Pensaba en el amor. Amén. Pensaba en que la iglesia era de todos los pueblos y no de un solo lugar. Dice, ya hemos mostrado a la iglesia en el verbo de Dios, su esposo, iglesia anunciada por tanto por la ley, los profetas y los salmos, como por su propia boca. Iglesia que ha de empezar por Jerusalén y llegar hasta los confines del orbe entero. Fíjense que San Agustín veía a Jerusalén como el comenzar de la iglesia. A todos los pueblos, dice, y como empezó por Jerusalén, extendida desde ahí a todos los pueblos, está dando fruto. Nos lo demuestra la misma palabra de Dios a través de los apóstoles. Así está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Solo palabra de Dios y palabra de Dios. Cosa que ya recordé que dijo el Señor: seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta la tierra entera. Nunca dijo la iglesia está en Roma y era católico. Nunca dijo la iglesia está en Roma. Siempre habló que la iglesia iba a partir de Jerusalén y iba a ir ¿a dónde? A todos los pueblos. Este es el último pedazo que te voy a leer. Ahora bien, si apelas a otras fuentes, es decir, libros apócrifos, libros deuterocanónicos, concilios, para manifestar o recitar tus acusaciones, nosotros, siguiendo la voz de nuestro pastor tan claramente manifestada por la boca de sus profetas, por su boca propia, por la de los evangelistas, no podemos admitir, no creemos, no podemos recibir la vuestra. Es decir, si vienen hablándome con palabras que no son de la Biblia, no las vamos a recibir. Y por eso cada vez que le digo a alguien, ¿quieres debatir? Tiene que ser con la Biblia. Y entonces la gente católica, tú pones muchas condiciones. No, San Agustín ponía la misma. ¿Quieres debatir? ¿Quieres debatir donatista? Trae la palabra del Señor. No me traigas textos deuterocanónicos, ni concilios, ni decretos papales, ni magisterio católico. Tráeme la palabra del Señor, la Biblia. Sigue. Este es el mismo párrafo, lo que paré para decirle. Dice el pastor celeste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Su voz sobre la iglesia no es oscura. Amén. El amén lo puse yo. Quien no quiera apartarse del rebaño, escúchela. Siga tras ella. Su dispensador tan fiel, el doctor de los gentiles, dado que Cristo hablara por él, dice esto: me extraña que tan deprisa dejéis al que os llamó a la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio que no es tal evangelio. Solo que hay algunos que os turban tratando de trastocar el evangelio de Cristo. Pues mirad, incluso si nosotros mismos o un ángel bajado del cielo os anunciara otro evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que os tenía dicho os lo repito. Ahora, si alguien os anuncia un nuevo evangelio distinto del que recibiste, sea anatema. Alábale que vive. Sonríe que el Señor te ama. Amigo católico, en este canal vas a aprender muchas cosas para la gloria del Rey de la Gloria, del Todopoderoso. Porque nosotros todo lo hacemos para la gloria de Él. Y me gozo, realmente me gozo, porque el Señor me usa para destruir las mentiras del diablo. Las mentiras del diablo. Miren, un católico de los primeros siglos
Y miren a ver si se parece al Papa Francisco. Miren a ver si se parece a Benedicto. Miren a ver si se parece a Juan Pablo II. Miren a ver si se parece al cura que te está predicando en tu iglesia, que todo lo que habla es cosa fuera de la Biblia. Miren a ver si se parecen a los apologistas de la internet, que todo habla en sentido figurado. Todo en sentido figurado. Que María es esto, que no sé. Ahorita dicen que el rabo del burro que montaba a Cristo tiene algo que ver con el Vaticano, con la religión católica, porque todo lo hablan en sentido figurado. Todo lo hablan en sentido figurado. Nada claro, nada directo. La palabra de Dios, lo dice San Agustín, es clara, es directa. No podemos basar nuestra fe en alegorías. No podemos basar nuestra salvación en alegorías. ¿Cómo es que tú, amigo católico, basas la salvación de tu alma? ¿Tú entiendes que el infierno no se acaba? ¿Entiendes eso? No se acaba. De ahí nadie te saca. Nadie te saca. De ahí el Papa no te saca. Él va a ir para ahí si no se arrepiente. Tú estás entendiendo que estás arriesgando la salvación de tu alma. Que te estás arriesgando a la condenación eterna en el infierno. Poniendo tu fe sobre una similitud, sobre un sentido figurado, sobre una parábola, sobre una interpretación de un texto. Yo no pusiera mi salvación en eso. Te lo digo que no. Yo soy evangélico hasta que un día la Biblia me diga que no estoy en lo correcto. Porque yo por encima de todo soy seguidor de Cristo. Soy seguidor de Cristo. Yo no pongo mi salvación en la interpretación de ningún texto. La palabra entera me tiene que decir que yo estoy correcto. La palabra entera, porque la Biblia es una sola. La escribieron mucha gente. Son 66 libros, pero es una sola. Es la palabra de un único Dios. Y tiene que dar un único mensaje. Cuando yo leo la palabra, ella no me reprende. Cuando yo leo la palabra, ella me bendice. Yo no tengo que buscar interpretaciones oscuras a la Biblia. No tengo que buscar interpretaciones oscuras. Yo no tengo que basar mi fe en, ay, ¿qué quiso decir el Señor? Vamos a buscar una similitud. Gloria sea al Señor. Amén. No. No. Yo baso mi fe en la palabra de Dios, como lo hacía San Agustín. Equivocado en muchas cosas, porque he leído cosas de él que no estoy ni siquiera ni remotamente de acuerdo. Era católico, estaba adoctrinado por la Iglesia Católica, pero era católico de los primeros. Todavía tenía mitad bueno y mitad malo. Ya los que quedan ahora, ya eso es todo malo. Disculpa, pero es así. No crees en la palabra. No sigues lo que era un católico. Mira, sé un católico como él. No como el Papa Juan Pablo, que era un total hijo del diablo. Eso hasta los católicos lo saben. Por ahí hay miles de católicos en internet que están en contra de Juan Pablo II. Y están bravos porque lo canonizaron. No sigas a Francisco. Un tipo que está hasta acusado de crímenes. ¿Cómo va a ser el vicario de Cristo? Y tú me puedes decir, bueno, el pastor tal está. Sí, pero nosotros no seguimos a él. Ese es el problema. El problema es ese. El kit del asunto es ese. Que cuando un evangélico falla, se va a la porra porque nadie los va a seguir. Pero ustedes siguen siguiendo a los hombres. Sea como sea, es el Vaticano, es Roma. Espero que te haya servido de algo. Bueno, ya he hecho tantos videos, pero voy a seguir haciendo. Voy a seguir haciendo. No me voy a cansar. No me voy a cansar. Amén. Así que no te preocupes, que a menos en lo que a mí respecta, voy a hacer todo lo posible porque tú, amigo católico, veas la verdad. Y a ti, mi hermano en Cristo, gloria sea al Señor,
comparte este video, comparte, porque hay muchos que creen, muchos en la Iglesia Católica que creen que San Agustín es una cosa que no era. Como mismo creen lo contrario a Martín Lutero, como mismo tienen una idea tergiversada de la mayoría de los hombres a lo largo de la historia cristiana. Como mismo tienen una teoría tergiversada del mismo Cristo, de María, de los apóstoles, de los santos del Señor. Amén. Comparte este video. Es tu obligación hacerlo. Es tu obligación hacerlo. La mía es poner de mi tiempo y hacer el video. La tuya es compartirlo. Y no solo una vez para salir del paso, ¡pum!, ya lo compartí. No, hay miles de grupos en Facebook. Miles de grupos. Tú solo puedes hacer que 10.000 católicos vean este video en un día. Hay grupos de católicos que tienen cientos de miles de gente. Hazte miembro de esos grupos y postéalo. Que ellos digan lo que quieran, pero lo vieron. Nosotros cumplimos con dar la palabra porque somos atalayas. Somos atalayas. Y dice la palabra del Señor que si el atalaya no apercibiera al pueblo y el pueblo muriera, el pueblo morirá por su pecado, mas Dios demandará la sangre del pueblo de nuestra mano. Así que nosotros debemos de dar la palabra, darle el mensaje. Si no se salvan, Dios no demandará su sangre de nuestras manos. Acuérdate de darle like y comentar el video. Comenta el video, comenta qué es lo que tú crees. Comenta el video, enriquece el tema, busca más contenido, enriquece el tema. Que eso es lo que hace más grande este tema y más poderoso en el Señor. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. No te vayas porque vamos a seguir hoy haciendo videos. Que Dios te bendiga, es mi mayor y único anhelo. Suscríbete, comparte, like, comenta. Amén.